Era mi último año de secundaria, hace aproximadamente 10 años. Crecí sintiéndome un tanto marginado en la escuela. No fui víctima de acosos, pero tampoco tenía amigos cercanos. No me importaba llevar una vida solitaria, ya que encontraba refugio en los videojuegos. Al final de las clases regresaba a casa y me sumergía en esos mundos digitales, donde podía ser quien quisiera. Mi vida familiar no era mala, en realidad. Vivía con mi papá, a quien adoraba. Era un hombre trabajador, dedicándose arduamente para proveerme, y cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, mi madre se vio involucrada con personas poco recomendables debido a sus pasatiempos. Mi papá, un hombre fuerte y amable, siempre trató de mantenerme alejado de ese entorno peligroso. A medida que mi madre se sumergía más en su mundo problemático, él tomó la decisión de mudarnos. Fue un proceso complicado y doloroso, pero al final resultó ser lo mejor para los dos. Intentó ayudarla durante años, pero ella siempre se negaba a recibir ayuda. Un día simplemente desapareció, dejando tras de sí un vacío que ambos tuvimos que aprender a llenar. Esa etapa fue triste, pero mi padre y yo logramos seguir adelante, fortaleciéndonos mutuamente en el proceso. A medida que crecía, mi padre tenía que ausentarse durante los fines de semana una vez al mes por su trabajo. No me importaba, aunque puede sonar extraño dejar a un adolescente solo en casa durante un fin de semana. Mi padre confiaba en mí, y yo sabía que era un signo de su fe en mi madurez. Un fin de semana en particular, durante mi último año, él se marchó por la noche, y comencé mi rutina habitual. Me dejaba un poco de dinero para pedir pizza y refrescos, algo que nunca teníamos en casa. Tener una botella grande de soda con la pizza era como un regalo doble para mí. Esa noche, la casa estaba tranquila y silenciosa, con solo el suave zumbido del aire acondicionado de fondo. Devoré la pizza disfrutando de cada bocado crujiente y bebí casi todo el refresco. Luego, después de un breve descanso en el sofá, me dirigí a mi habitación y encendí la PlayStation. Era la forma en que solía pasar la mayoría de mis fines de semana. Aunque mi papá estaba en casa, generalmente prefería jugar Call of Duty, pero esa noche había estado disfrutando de Grand Theft Auto Online que acababa de lanzarse. Después de unas horas de juego, decidí probar el modo historia para un jugador. A medida que crecía, parecía jugar menos a las historias en los videojuegos, pero por alguna razón, esa noche sentía la necesidad de experimentar algo más profundo. Como ya no estaba en línea, me quité los auriculares. Aunque pasaba muchas horas jugando, no me gustaba llevarlos por largos periodos. Estuve jugando la historia por un rato cuando comencé a escuchar algo proveniente del piso de abajo. No eran ruidos estruendosos ni alarmantes, solo pequeños golpecitos y vibraciones que parecían resonar a través de las paredes. A pesar de que había estado solo en casa muchas veces, no recordaba haber oído esos ruidos antes. Sin embargo, no eran lo suficientemente inquietantes como para asustarme. Era poco después de la 1 de la madrugada, y supongo que es natural sentirse un poco nervioso al estar solo a esa hora. Cada pocos momentos, un ligero ruido me sacaba del juego, así que decidí pausar y sentarme en mi silla de computadora para escuchar atentamente, intentando no sobreponerme al sonido del juego. Con el tiempo, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. Aquellos pequeños golpecitos, que inicialmente atribuía al sonido de las tuberías o a los ruidos normales de la casa, se hicieron más regulares. Las vibraciones se intensificaron. Mientras me debatía entre ignorarlos e investigar, la idea de un intruso cruzó brevemente por mi mente. Incluso, y me da un poco de vergüenza admitirlo, consideré por un momento si los fantasmas podían ser reales. Sin embargo, rápidamente descarté esa idea. Este pequeño debate interno continuó durante unos 30 minutos. La tensión en el aire era palpable, y no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí que era momento de averiguar qué estaba sucediendo. Me levanté de mi silla, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La casa estaba en silencio, pero las vibraciones persistían, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Tomé una respiración profunda y bajé las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al llegar al final de las escaleras, me detuve y escuché. El sonido se intensificó, y ahora parecía provenir del salón. El lugar estaba oscuro, y la luz de la televisión iluminaba tenuemente el espacio.
Con un poco de incertidumbre, encendí la luz del salón. El resplandor iluminó las sombras, y en ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nada fuera de lo normal a simple vista, pero la sensación de ser observado era inquietante. Me acerqué a la ventana, esperando que el ruido se detuviera, pero en su lugar lo que escuché fue un susurro. Un murmullo bajo, casi imperceptible. ¿Alguien está ahí?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No obtuve respuesta, solo el silencio que parecía envolverme. Regresé al sofá tratando de calmarme, pero la inquietud no me abandonaba. Intenté distraerme con el juego, pero mi mente estaba ocupada, atrapada en el sonido que seguía retumbando en mis oídos. Las sombras danzaban en las paredes, y me di cuenta de que había estado ignorando mi instinto. Finalmente, me armé de valor y decidí investigar de nuevo. Esta vez, decidí explorar la planta baja. Caminé hacia la cocina, donde la luz del refrigerador iluminaba la habitación con un brillo azul. Todo parecía normal, pero algo en el aire era diferente. Con cada paso, el crujido del suelo bajo mis pies resonaba como un eco en la oscuridad. De repente, el sonido se detuvo. Un silencio incómodo llenó el espacio, y mi respiración se volvió más pesada. Al girar la cabeza, vi algo moverse en la esquina de mi visión. Me congelé, con el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, grité nuevamente, tratando de mantener la calma. Nada, solo el silencio. Con la mano temblorosa busqué mi teléfono en el bolsillo. La luz de la pantalla me dio un pequeño consuelo, así que decidí utilizarla para iluminar la habitación. Con cada paso que daba, el miedo crecía. La tensión era casi insoportable. Me dirigí hacia el pasillo y noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Mi pulso se aceleró. La oscuridad del sótano parecía atraerme y al mismo tiempo me llenaba de terror. Recordé las historias de los adolescentes que habían sido capturados en situaciones similares, atrapados en sus propios hogares. La mente puede jugar trucos horribles cuando estás solo y asustado. Tomando aire, decidí que debía verificar. El sonido podría haber venido de allí. Avancé hacia la puerta, sintiendo que cada fibra de mi ser me decía que me detuviera, que regresara al sofá y olvidara lo que había oído. Pero algo me empujaba a seguir adelante. Con una mano temblorosa empujé la puerta y descendí las escaleras del sótano, con la luz de mi teléfono iluminando el camino. El sótano era frío y oscuro, el aire pesado. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada pequeño crujido parecía amplificarse en ese silencio opresivo. De repente, escuché un rasguño, un sonido que venía de la esquina más oscura del sótano. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba acercarme al lugar de donde provenía el sonido. Cuando llegué, apunté la luz de mi teléfono hacia la esquina, y lo que vi me paralizó. No era un intruso, ni un fantasma. Era un simple ratón, pero el susto inicial había sido suficiente para elevar mi adrenalina. Reí nerviosamente, aliviado, pero la tensión seguía presente en el aire. Mientras me daba la vuelta para regresar a las escaleras, de repente, escuché un ruido más fuerte. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído en la planta superior. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores, y la idea de que alguien hubiera entrado en casa se apoderó de mí. Con el corazón desbocado, decidí que tenía que verificar. Subí las escaleras a toda prisa, tomando 2 peldaños a la vez. Una vez en el pasillo, escuché el sonido de algo cayendo de nuevo. Apreté los dientes y, con el teléfono como única fuente de luz, me acerqué lentamente a mi habitación. Cada paso era un desafío, y la idea de un extraño acechando en mi propia casa era aterradora. Al llegar a mi puerta, la abrí lentamente y me asomé dentro. La habitación estaba en silencio, y todo parecía normal. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistía, como si alguien estuviera observándome. La puerta de mi armario estaba entreabierta, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no pensar en lo que eso podría significar. Finalmente regresé al sofá, dejando mi teléfono a un lado. Me envolví en una manta y traté de calmarme, convencido de que mis miedos eran infundados. Pero a medida que el tiempo pasaba, el zumbido del aire acondicionado se volvió casi ensordecedor. La noche se extendió, y cada pequeño ruido en la casa se convertía en un susurro amenazante. Con el corazón latiendo desbocado, finalmente logré quedarme dormido. Pero no fue un sueño tranquilo.
Soñé con sombras que danzaban alrededor de mi habitación, y en medio de la oscuridad, sentí una presencia que me observaba. Desperté sudando, el sol ya comenzando a asomar por el horizonte. Nunca supe qué causó los ruidos aquella noche. Tal vez fueron solo las viejas tuberías de la casa o el viento. A veces la mente juega trucos cuando estás solo y te sientes vulnerable. Desde entonces, cada vez que mi padre se va de fin de semana, no puedo evitar recordar aquella noche inquietante. Aunque mi padre y yo encontramos la forma de seguir adelante, las sombras de ese momento perduran en mi memoria, recordándome la fragilidad de la tranquilidad y la incertidumbre que a veces acecha en la oscuridad. Historia 2. María estaba emocionada por mudarse a su nuevo apartamento. Tras meses de búsqueda, finalmente había encontrado un lugar que parecía perfecto, un pequeño departamento en un edificio antiguo, con techos altos y grandes ventanas que daban a un tranquilo parque. La mudanza se realizó sin contratiempos, y la primera noche se sintió satisfecha al ver que había terminado de desempacar. El apartamento estaba decorado con sus cosas y había una atmósfera acogedora. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una sensación extraña se apoderó de ella. Se sentó en el sofá, sintiendo el silencio a su alrededor. Era un silencio diferente, pesado. Había un crujido de las vigas del edificio, un sonido que resonaba de manera inquietante, pero María lo atribuyó a la antigüedad del lugar. Se dijo a sí misma que era solo una nueva experiencia y que pronto se sentiría como en casa. Los primeros días fueron tranquilos, pero la primera noche de la segunda semana comenzó a escuchar ruidos extraños. Era cerca de la medianoche cuando oyó lo que sonaba como un susurro. Al principio pensó que podía ser su imaginación, pero a medida que el sonido se intensificaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Los susurros parecían venir de la ventana del salón, como si alguien estuviera hablando justo fuera. Se acercó a la ventana, intentando ver si había alguien en el parque. La luz de la luna iluminaba la noche, pero el parque estaba vacío. María se sintió un poco tonta, riéndose de su propia paranoia. «Solo es el viento», se dijo cerrando la ventana y volviendo al sofá. Al día siguiente decidió visitar al conserje del edificio para preguntarle si había tenido algún informe sobre ruidos extraños. El hombre, un anciano de apariencia amable llamado Don Alberto, la recibió con una sonrisa. «Ah, sí, he escuchado cosas raras en este edificio», dijo, su voz suave y tranquila. «Pero no te preocupes, a veces son solo ruidos de las viejas tuberías. Este lugar tiene su propia historia, ¿sabes?». María frunció el ceño. No quería que la historia del edificio le diera más razones para asustarse, así que cambió de tema y le preguntó sobre sus vecinos. Don Alberto mencionó a varios inquilinos, pero su tono cambió al hablar de la señora que vivía en el cuarto piso. «Es un poco excéntrica, pero es inofensiva. Siempre dice que ve sombras en las ventanas de los otros departamentos», dijo encogiéndose de hombros. «Todos estamos acostumbrados a ella». María no le dio importancia a eso, pero no pudo evitar sentirse intrigada. Esa noche de nuevo oyó los susurros. Se acercó a la ventana, esta vez más decidida a descubrir su origen. Miró hacia el parque, pero no había nada. Solo la brisa suave que movía las hojas. Con el paso de los días, la inquietud se convirtió en una constante en su vida. Los ruidos no cesaban, los susurros se transformaron en risas apagadas y ecos que resonaban por las noches. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá viendo televisión, notó algo en la ventana. Una sombra se proyectaba en el cristal, como si alguien estuviera parado fuera. Se levantó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Se acercó a la ventana y vio a una figura delgada, casi indistinta pero claramente humana. Tenía el cabello largo y desgreñado, y la expresión en su rostro era inconfundiblemente inquietante. María retrocedió, horrorizada. ¿Quién era esa persona? Llamó a don Alberto, pero no contestó. Desesperada, decidió salir a investigar. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba oscuro y silencioso. Con paso firme, se dirigió al ascensor, aunque la sensación de que algo la observaba la envolvía. A medida que bajaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien la estuviera siguiendo. Al llegar al parque, no había rastro de la figura. La luna iluminaba el área, pero solo encontró el eco de sus pasos sobre la tierra. Se sintió estúpida al no encontrar a nadie,
así que decidió regresar a su apartamento, tratando de calmarse. Al entrar notó que las luces parpadeaban. Pensó que era un problema eléctrico y decidió ignorarlo, aunque la tensión en el aire aumentaba. Esa noche se acomodó en la cama, dejando la luz encendida, esperando que la luz la ayudara a sentirse más segura. Al día siguiente, la señora del cuarto piso decidió presentarse. Se llamaba Lucía y era una mujer mayor, con una sonrisa amable pero con un brillo extraño en sus ojos. Durante la charla, Lucía comenzó a contarle historias del edificio y de los ruidos extraños. A veces, cuando estás sola, puedes sentir que hay algo más en este lugar. Recuerda, María, a veces lo que vemos no es lo que parece. A veces son las sombras que nos buscan, dijo Lucía haciendo una pausa dramática. María se sintió incómoda. ¿A qué se refería? La conversación se volvió más extraña cuando Lucía reveló que había habido sucesos inexplicables en el edificio, desapariciones y leyendas sobre espíritus atrapados. Siempre hay un precio que pagar cuando vives en un lugar antiguo como este, añadió mirándola fijamente. Solo ten cuidado, querida. Esa noche los ruidos eran peores. No eran solo susurros, eran gritos apagados, llenos de angustia. María se cubrió la cabeza con la almohada, pero no pudo bloquear los sonidos. Después de un rato se levantó, decidida a descubrir qué estaba pasando. Salió al pasillo y se dirigió al cuarto piso, donde vivía Lucía. La puerta estaba entreabierta y María, llena de curiosidad y temor, decidió asomarse. Lo que vio la dejó paralizada. Lucía estaba de pie en medio de la sala, murmurando palabras ininteligibles. Sus ojos estaban en blanco, y su cuerpo parecía temblar. María retrocedió lentamente, temiendo que la mujer la viera. Pero antes de que pudiera alejarse, Lucía la miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y locura. «No deberías estar aquí», gritó Lucía, su voz resonando en el pasillo. María sintió el terror apoderarse de ella y salió corriendo hacia su departamento. María estaba aterrorizada. Pasó la siguiente semana tratando de ignorar los ruidos, pero era imposible. Una noche decidió confrontar a don Alberto una vez más. Cuando le contó lo que había visto, él la miró con seriedad. «Hay cosas en este edificio que no comprendes. Algunas personas han desaparecido. Algunas sombras nunca dejan este lugar. Lucía es solo una de ellas», dijo, su voz llena de gravedad. «Este edificio tiene memoria». Al principio María pensó que estaba bromeando, pero el miedo se instaló en su pecho. Decidió que era hora de irse, de abandonar ese lugar aterrador. Sin embargo, había un pequeño problema: sus cosas. La idea de dejar todo atrás sin poder recuperar nada le resultaba difícil de aceptar. Esa noche, mientras trataba de empacar, los ruidos se intensificaron. Eran gritos, risas y susurros en un caos indescriptible. Se asomó a la ventana y, para su horror, vio la figura de la mujer de la sombra de pie en el parque, observándola. María sintió un nudo en el estómago. Esa figura no solo era real, sino que parecía tener una conexión con el edificio. Con el corazón en la garganta se acercó a la puerta, decidida a salir. Pero cuando la abrió, se encontró con la oscuridad del pasillo. Antes de que pudiera dar un paso, la puerta de su apartamento se cerró violentamente, atrapándola dentro. La desesperación la invadió, y en un impulso, se acercó a la ventana. La figura de la mujer se acercó, y María sintió que algo la llamaba. Una voz susurrante que le decía que se uniera a ella, que estaba destinada a ser parte de esa sombra. María se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía sucumbir al terror y dejarse llevar por la oscuridad, o luchar por su libertad. Se giró hacia la habitación y comenzó a gritar, llamando a don Alberto y a Lucía. Gritó con todas sus fuerzas, como si pudiera romper la atmósfera opresiva que la rodeaba. Finalmente el sonido de pasos resonó en el pasillo. La puerta se abrió y don Alberto apareció, pálido y preocupado. «María, ¿qué está pasando?», preguntó, su mirada fija en la figura que aún estaba en el parque. «No puedo quedarme aquí», gritó, sintiendo que la locura la invadía. Don Alberto la tomó de los hombros, mirándola intensamente. «Tienes que salir de aquí ahora, no dejes que la sombra te atrape». María salió corriendo, dejando atrás todo lo que había conocido en ese lugar. Sin mirar atrás, descendió por las escaleras del edificio y salió a la noche. La figura aún estaba allí, observándola desde el parque, pero ahora se sentía libre.
María no se detuvo hasta que estuvo en la calle principal, a varias cuadras de su antiguo hogar. Se sentó en un banco, temblando, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía. Pero mientras recuperaba el aliento, una inquietante sensación la invadió. ¿Qué había pasado con Lucía? ¿Y con don Alberto? La idea de dejar ese lugar para siempre la tranquilizó, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Esa noche se dio cuenta de que el terror no era solo un eco de lo que había vivido en el edificio, era una sombra que había decidido seguirla. Pasaron los meses, y María trató de reconstruir su vida. Sin embargo, no pudo olvidar lo que había pasado. A veces, cuando la noche caía, creía escuchar susurros en el viento. A veces, al mirar por la ventana, podía ver la silueta de una figura en la distancia. Nunca volvió a ese edificio, pero la sensación de ser seguida permanecía. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, encontró un artículo que hablaba sobre el viejo edificio y sus extrañas historias. Las palabras desapariciones y sombra la hicieron estremecer. Al final del artículo, mencionaban que el antiguo conserje había desaparecido semanas después de que ella se mudara. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca supo qué había sucedido realmente en ese lugar, pero estaba segura de una cosa: algunas sombras nunca se desvanecen, y a veces, el terror no es solo un eco del pasado, sino un recordatorio de que lo desconocido siempre está al acecho. Historia 3. Esteban había estado viviendo solo en su nuevo apartamento durante 2 semanas. Para alguien que había compartido vivienda durante años, la soledad y la independencia eran algo que apreciaba profundamente. El edificio era antiguo pero encantador, con techos altos, pisos de madera que crujían al pisarlos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Estaba en el 3er piso de un edificio en una calle tranquila, lo suficientemente cerca del centro de la ciudad para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos para evitar el bullicio constante. La primera semana fue perfecta. Esteban pasaba las noches en su pequeño sofá, viendo películas y disfrutando de la tranquilidad, pero las cosas comenzaron a cambiar la segunda semana, cuando notó que algo extraño sucedía cada noche, siempre alrededor de la misma hora. La primera vez que lo escuchó, eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Esteban estaba a punto de quedarse dormido cuando oyó un sonido sutil que provenía del pasillo fuera de su puerta. Parecía el ruido de alguien caminando, pero los pasos eran lentos, deliberados, casi arrastrados. Se quedó en la cama, escuchando, y el sonido desapareció después de unos segundos. Pensó que tal vez era el vecino del piso de arriba, aunque nunca había conocido a nadie en el edificio que pareciera caminar de esa manera. Las siguientes noches, el mismo ruido se repitió, y Esteban comenzó a ponerse nervioso. Los pasos eran siempre a la misma hora, lentos y regulares, como si alguien caminara por el pasillo. A veces, incluso, se detenían justo frente a su puerta y luego continuaban. Pero cuando se asomaba por la mirilla para ver si había alguien, el pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara de emergencia. Una noche, después de varios días de escuchar los mismos pasos, Esteban decidió quedarse despierto y ver si podía descubrir qué estaba pasando. Se sentó en el sofá con las luces apagadas y esperó. Pasaron las horas y, como si estuviera siguiendo un reloj, a las 2 de la madrugada escuchó los pasos. Esta vez no dudó. Se levantó y se acercó sigilosamente a la puerta. Pegó el oído a la madera y en ese momento, los pasos se detuvieron justo frente a él, como si la persona supiera que estaba allí, escuchando. Se quedó inmóvil, esperando escuchar algo más, pero lo único que percibió fue un silencio opresivo, seguido de una respiración suave y profunda, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Un escalofrío recorrió su espalda, y se apartó de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Después de un par de minutos, los pasos se alejaron lentamente por el pasillo y desaparecieron. Esa noche no pudo dormir. Algo no encajaba, y la sensación de que no estaba solo en el edificio se hizo más fuerte. Decidió investigar un poco sobre el lugar tratando de encontrar alguna explicación. Esteban pasó la siguiente tarde buscando información en internet sobre el edificio y la zona. Descubrió que el edificio tenía más de 100 años y había sido un hotel en su época dorada, antes de ser convertido en apartamentos. Había pocas menciones sobre incidentes específicos,
pero encontró un par de artículos antiguos que hablaban de la desaparición de una mujer hace varias décadas. Según los informes, la mujer, que trabajaba como limpiadora en el hotel, había desaparecido sin dejar rastro una noche mientras estaba de turno. Nunca se supo qué le ocurrió y el caso quedó sin resolver. Esa información inquietó a Esteban, pero intentó no darle mucha importancia. Pensó que tal vez estaba dejándose llevar por su imaginación, influenciado por las historias que había leído. Sin embargo, no pudo evitar pensar en los pasos que escuchaba cada noche. ¿Podría estar relacionado de alguna manera? Los siguientes días, las cosas se pusieron aún más extrañas. Además de los pasos, Esteban comenzó a escuchar otros ruidos, susurros suaves y bajos, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo fuera de su puerta. A veces oía un leve golpeteo, como si alguien tocara suavemente, pero cuando miraba a través de la mirilla, el pasillo estaba vacío. La tensión era palpable y empezaba a sentir que estaba perdiendo el control. Una noche decidió dejar la puerta entreabierta para ver si podía atrapar a quienquiera que estuviera provocando los ruidos. Eran las 2 de la madrugada cuando volvió a escuchar los pasos, esta vez más cerca, más lentos. Contuvo la respiración mientras veía cómo la puerta se abría lentamente, un crujido sutil que llenó el silencio de la noche. Pero cuando la puerta se abrió por completo, no había nadie allí. Solo el oscuro y vacío pasillo, iluminado tenuemente por la luz parpadeante al fondo. Esteban se quedó mirando la puerta abierta, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vio algo que hizo que el corazón se le detuviera por un momento. En el suelo, justo frente a la puerta, había un pequeño rastro de agua, como si alguien hubiera estado allí, goteando, y luego se hubiera ido. Al día siguiente, Esteban decidió hablar con el encargado del edificio. El hombre, que era bastante mayor y llevaba años trabajando allí, escuchó su historia con atención pero sin sorpresa. Cuando terminó, simplemente dijo: «No eres el primero que me habla de esos ruidos. Siempre es lo mismo. Pasos en el pasillo, susurros en la noche. Pero nunca vemos a nadie». Esteban le preguntó si sabía algo más sobre la historia del edificio, o si había escuchado alguna historia que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. El encargado suspiró, como si estuviera decidiendo si debía contarle algo que prefería no mencionar. Hace muchos años, cuando esto era un hotel, hubo un incendio. Quemó parte del edificio, incluyendo algunas habitaciones del tercer piso. Una mujer murió atrapada en una de esas habitaciones. Dicen que nunca encontraron su cuerpo, pero a veces la gente dice que la ve, caminando por los pasillos, buscando una salida. Esa historia dejó a Esteban paralizado. Había oído hablar de leyendas urbanas y fantasmas, pero nunca había creído en esas cosas. Sin embargo, lo que estaba viviendo no podía explicarse de otra manera. Decidió que era hora de irse. No podía quedarse en un lugar donde se sentía acosado por algo que no podía ver ni entender. Esa noche, mientras empacaba sus cosas para mudarse al día siguiente, el ambiente en el apartamento era pesado, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Esteban intentaba concentrarse, pero su mente no dejaba de volver a los ruidos, a los pasos y a la historia de la mujer atrapada en el incendio. Alrededor de la medianoche, recibió un mensaje de su amigo Lucas, quien había prometido ayudarlo con la mudanza. «Voy camino a tu apartamento, nos vemos en 1 hora», decía el mensaje. Esteban se sintió aliviado de saber que no estaría solo esa noche. Siguió empacando, esperando que su amigo llegara pronto. Pero a la 1 de la madrugada, Lucas no había llegado. Esteban le envió un mensaje, pero no obtuvo respuesta. Pensó en llamarlo, pero decidió esperar un poco más. A la 1:30, escuchó un ruido en el pasillo. Los pasos, pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, más seguros, como si alguien estuviera caminando directamente hacia su puerta sin intención de detenerse. Los pasos se detuvieron frente a su puerta, y hubo un golpe. No un golpe suave, sino un golpe fuerte, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta. Esteban se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. A través de la mirilla, solo vio la oscuridad. Pero cuando se apartó, escuchó un suave susurro justo al otro lado. «Déjame entrar». El pánico lo invadió y corrió hacia la puerta trasera del apartamento, tratando de salir, pero algo lo detuvo. Había alguien allí, de pie en la penumbra de la cocina, observándolo. Era una figura borrosa, pero claramente femenina, con el pelo largo y empapado, como si acabara de salir de una tormenta.
La figura avanzó hacia él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Esteban pudo ver su rostro, pálido, con los ojos vacíos y la piel quemada como si hubiera estado expuesta a un fuego abrasador. Esteban gritó y corrió hacia la puerta principal, abriéndola de golpe y saliendo al pasillo. Tropezó con algo y cayó, pero al mirar hacia atrás no vio a nadie. El pasillo estaba vacío y la puerta de su apartamento seguía abierta, pero no había rastro de la figura que acababa de ver. Finalmente, cuando Lucas llegó, encontró a Esteban fuera del edificio, temblando y sin poder articular una palabra coherente. Se mudó esa misma noche, sin mirar atrás. Nunca volvió al edificio, y nunca más supo de la figura que lo había aterrorizado durante esas semanas. Sin embargo, a veces, cuando habla con Lucas sobre aquella noche, menciona que hubo algo que nunca pudo explicar. Cuando estaban llevando las cajas hacia el auto, encontró un pequeño charco de agua justo frente a la puerta de su apartamento, como si alguien hubiera estado allí, esperándolo. Historia 4. Sofía se mudó a su nuevo apartamento después de meses de buscar el lugar perfecto. Era un edificio antiguo, pero bien mantenido, ubicado en una calle tranquila a las afueras de la ciudad. Con 28 años, finalmente sentía que estaba dando el paso a la independencia total, lejos del bullicio de su anterior vivienda compartida. El apartamento era pequeño pero acogedor, con techos altos y una distribución que le daba una sensación de amplitud. Sofía estaba emocionada por comenzar esta nueva etapa de su vida, y la primera semana transcurrió sin problemas. Durante el día, el edificio estaba lleno de vida. Los vecinos, la mayoría mayores, la saludaban cordialmente cuando se cruzaban en el vestíbulo o en el ascensor. Sin embargo, había algo extraño en la atmósfera cuando caía la noche. Era como si el edificio se vaciara de repente, dejando un silencio inquietante que se extendía por todos los rincones. La primera vez que Sofía notó algo raro fue en su tercera noche allí. Se había acostado temprano, cansada después de un largo día de trabajo. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un ruido suave proveniente del pasillo que corría fuera de su apartamento. Era un crujido, como si alguien caminara lentamente por el pasillo, arrastrando los pies. Se incorporó en la cama escuchando atentamente, pero el sonido cesó tan rápido como había comenzado. Debe ser alguno de los vecinos, pensó, tratando de tranquilizarse. Pero cuando miró el reloj, vio que eran las 2 de la madrugada. Una hora extraña para que alguien estuviera merodeando por los pasillos. Aún así, Sofía decidió no darle más vueltas y se volvió a dormir. Las siguientes noches, el mismo ruido se repitió, siempre a la misma hora. 2 de la madrugada y los crujidos comenzaban lentos y arrítmicos, como si alguien estuviera arrastrando los pies justo fuera de su puerta. Sofía intentó ignorarlos, pero el sonido se le quedó grabado en la cabeza. Era tan sutil, casi imperceptible, pero una vez que lo notabas, era imposible dejar de escucharlo. Una noche, Sofía decidió investigar. No tenía ganas de confrontar a nadie, pero quería asegurarse de que no se tratara de algún intruso o una situación peligrosa. Se levantó de la cama y se asomó por la mirilla de la puerta de entrada. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta de una bombilla parpadeante al fondo. No vio a nadie. Decidió abrir la puerta y echar un vistazo. Al salir al pasillo, un escalofrío recorrió su espalda. El aire estaba más frío de lo que debería estar, y el silencio era casi palpable. Dio un par de pasos hacia adelante, y fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. Una puerta al final del pasillo, en el rincón más alejado. Era extraña, más pequeña que las demás, y tenía un color distinto, un verde oscuro que contrastaba con las puertas blancas del resto de los apartamentos. Sofía juraba que esa puerta no estaba allí antes. Cuando se acercó a ella, notó que estaba cerrada con llave. No había ninguna señal de que se usara con regularidad. No tenía timbre ni número de apartamento, ni siquiera una mirilla. Solo una puerta solitaria, al final del pasillo, y cerrada a cal y canto. Sofía se quedó allí un momento, observándola, pero finalmente decidió regresar a su apartamento. Algo sobre la puerta la inquietaba profundamente, y no quería quedarse fuera por más tiempo. Esa noche, Sofía se despertó de golpe, sin razón aparente. La habitación estaba sumida en la oscuridad, y el silencio era abrumador. Miró el reloj, las 2 de la madrugada.
Instintivamente se giró hacia la puerta de su apartamento, esperando oír los crujidos, pero esta vez fue diferente. No había arrastre de pies. En su lugar, escuchó un murmullo, apenas un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Se quedó congelada en la cama, con la piel erizada. No podía distinguir lo que decían los susurros, pero sonaban como si varias voces susurraran al unísono, palabras apenas audibles como un canto monótono y distante. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar el sonido, esperando que se desvaneciera, pero no lo hizo. Se hizo más fuerte, como si las voces se acercaran lentamente. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su mente. Finalmente, Sofía se levantó y caminó hacia la puerta. Puso la oreja contra ella, y allí, con mayor claridad, pudo oír las voces. Eran suaves, pero lo suficientemente claras como para distinguir algunas palabras. «No entres», decían repetidas veces. «No entres, no entres, no entres». Al día siguiente, Sofía estaba más cansada de lo habitual. Apenas había dormido después de esa experiencia, y las voces seguían resonando en su cabeza. Decidió que tenía que averiguar más sobre la puerta al final del pasillo. Preguntó a algunos vecinos, pero todos parecían evitar el tema. La mayoría simplemente decía que no habían notado nada extraño, y otros la miraban con una mezcla de preocupación y algo de lástima. Finalmente consiguió que una de las vecinas, una mujer mayor llamada Marta, hablara con ella sobre la puerta. «Es mejor que no te metas en eso, querida», dijo Marta con una expresión seria. «Esa puerta ha estado cerrada desde hace años y créeme, es mejor que siga así. Hubo incidentes en el pasado. Gente que vivía aquí y desaparecía sin dejar rastro». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué clase de incidentes?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Marta la miró fijamente. Sus ojos se nublaron por un momento, como si recordara algo que preferiría olvidar. «No lo sé exactamente. Nadie lo sabe, solo que es mejor no preguntar demasiado. Si escuchas ruidos, ignóralos. Y nunca, jamás intentes abrir esa puerta». Sofía intentó seguir el consejo de Marta, pero era difícil ignorar algo tan inquietante. Cada noche las voces se volvían más insistentes, y el arrastre de pies había regresado. No solo eso, sino que a veces le parecía que los sonidos venían directamente desde detrás de la puerta misteriosa, al final del pasillo. Cada noche, a las 2 en punto, escuchaba los mismos susurros y las palabras se volvieron más claras, como si las voces intentaran comunicarse con ella. «Déjanos salir», decían ahora, mezcladas con súplicas y llantos. Una noche, finalmente decidió ir a la puerta. No sabía exactamente por qué lo hacía. Una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra se sentía extrañamente atraída hacia ese rincón oscuro del pasillo. Caminó lentamente hacia la puerta, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó frente a ella, se quedó allí de pie, indecisa. Extendió la mano hacia el pomo, y en ese momento las voces cesaron. Por un segundo, el silencio fue absoluto, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces escuchó un golpe suave desde el otro lado de la puerta. 3 golpes, lentos y precisos, como si alguien estuviera esperando a que ella respondiera. Sofía retrocedió de inmediato, con el corazón desbocado, y salió corriendo hacia su apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Pero antes de que pudiera alejarse, escuchó una última cosa, una voz clara y nítida, susurrando justo al otro lado de su puerta. «Ábrela». La tensión creció hasta volverse insoportable. Sofía estaba agotada, tanto física como mentalmente. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero también temía que al intentar entenderlo, se encontraría con algo mucho peor de lo que imaginaba. Decidió hacer una última cosa: hablar con el conserje del edificio. Era un hombre mayor, de pocas palabras, pero quizás él sabría algo más. Cuando le preguntó sobre la puerta, el conserje se quedó en silencio por un largo rato. Luego la miró con una expresión que mezclaba cansancio y advertencia. «No es una puerta común», dijo finalmente. «Es un acceso a algo que no debería estar aquí. Hace muchos años, se usaba para guardar cosas que la gente no quería ver, cosas que no debían existir». Sofía sintió que un escalofrío recorría su columna. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, pero el conserje no respondió. «Solo prométeme que nunca la abrirás.
Fue todo lo que dijo antes de alejarse, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, Sofía decidió que había tenido suficiente. Hizo las maletas y planeó quedarse con una amiga hasta encontrar un nuevo lugar para vivir. Pero antes de irse tomó una última decisión impulsiva. Fue hasta la puerta misteriosa, llena de determinación, y deslizó una hoja de papel bajo la rendija con un simple mensaje: ¿Quién eres? Cuando regresó a su apartamento no esperaba una respuesta, pero al recoger sus cosas encontró el papel de vuelta en su puerta, con una respuesta escrita en una letra que no reconoció. Soy lo que temes encontrar cuando estás sola. Aterrada, Sofía salió corriendo del edificio sin mirar atrás. Nunca volvió a ese lugar. A veces, en noches especialmente oscuras, cuando está sola en su nuevo hogar, escucha susurros en la distancia, como si alguien estuviera tratando de llamarla desde otro lado. Y cada vez, recuerda la advertencia del conserje, y se asegura de no mirar demasiado fijamente a las sombras que se arrastran por las esquinas de su habitación. Historia 5. Nadie se mudaba a ese edificio. No era que estuviera en ruinas o en una parte mala de la ciudad. De hecho, era un complejo de apartamentos bastante moderno, limpio y bien iluminado. Pero tenía una especie de mala fama que había crecido con el tiempo. Adrián no prestó atención a los rumores cuando encontró un departamento en alquiler allí. Era espacioso, estaba bien ubicado y el precio era inmejorable. Había logrado conseguir un lugar en la ciudad que otros solo podían soñar, y por eso no podía entender por qué el edificio parecía estar medio vacío. Quizás solo había tenido suerte. Adrián se mudó una tarde de otoño, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Todo era perfecto, pero lo que él no sabía era que en ese edificio, la tranquilidad era solo una ilusión. Desde la primera noche, algo parecía no encajar del todo. Esa noche, mientras se acomodaba en su nueva cama, escuchó un ruido extraño. Al principio pensó que era el viento golpeando contra las ventanas, pero pronto se dio cuenta de que el sonido venía del interior del edificio, del pasillo que corría justo frente a su puerta. Era un golpeteo rítmico, lento, como si alguien estuviera caminando arrastrando los pies. Se levantó para echar un vistazo, pero cuando miró por la mirilla no vio nada. El pasillo estaba desierto, como debía estarlo a esa hora. Debe ser la calefacción o algo así, pensó Adrián, y se metió de nuevo en la cama. No sabía entonces que esa sería la primera de muchas noches sin dormir. Las cosas empeoraron rápidamente. Cada noche, sin falta, a eso de las 3 de la madrugada, Adrián escuchaba el mismo ruido. Al principio trató de ignorarlo, pero el ruido se volvía más fuerte cada noche. Un arrastre lento, pausado, que parecía acercarse cada vez más a su puerta. Y luego, una noche, escuchó algo más. No era solo el arrastre de pies. Era una voz susurrante, baja, que parecía salir de la nada, y que murmuraba palabras que no lograba entender. Cuando pegó el oído a la puerta, le pareció que la voz decía algo en un tono casi compasivo, como si intentara tranquilizarlo, o advertirle. Esa noche decidió bajar a la recepción para preguntar si alguien más había notado los ruidos, pero el recepcionista, un hombre mayor que apenas levantó la mirada de su revista, solo se encogió de hombros. «Son las cañerías», dijo sin siquiera mirarlo a los ojos. «A veces suenan, especialmente en las noches frías». Adrián no estaba convencido, pero decidió dejarlo estar. Al menos por esa noche. Las semanas pasaron, y aunque Adrián trató de concentrarse en su trabajo y en su nueva vida, la inquietud no lo dejaba en paz. Comenzó a sentirse observado en su propio apartamento. Cada vez que estaba solo, sentía una especie de presión en el aire, como si alguien estuviera allí con él. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá viendo televisión, sintió que algo se movía detrás de él. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Y entonces lo escuchó de nuevo. Esa voz, susurrando, pero esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de él. Adrián se levantó de un salto mirando alrededor del apartamento. Todo estaba en orden, las ventanas cerradas, la puerta con el seguro echado. Trató de convencerse de que era su imaginación, que estaba dejando que el ambiente extraño del edificio se le metiera en la cabeza. Pero a medida que las noches pasaban, los sonidos se volvían más intensos y las voces más claras. Una noche Adrián decidió quedarse despierto hasta tarde para ver si podía averiguar de dónde venían los ruidos. Se preparó una taza de café y se sentó junto a la puerta, esperando.
Y justo como lo había esperado, a las 3 en punto el sonido comenzó. Primero, el arrastre de pies. Luego los susurros. Adrián se armó de valor y, con las manos temblorosas, abrió la puerta de un tirón, esperando encontrar a alguien allí. Pero el pasillo estaba vacío. Desconcertado, salió al corredor y caminó hacia el final del pasillo, donde vio una luz parpadeando. Había una figura de pie junto a la puerta del último apartamento, una figura delgada, con la cabeza gacha. Adrián se acercó lentamente y a medida que lo hacía, la figura levantó la cabeza. Era un hombre mayor, con una mirada perdida y la piel pálida. ¿Te despertó el ruido también?, dijo el hombre casi susurrando. Adrián asintió, y el hombre sonrió tristemente. No eres el único, ¿sabes? Ese sonido siempre ha estado aquí. Al principio pensé que era alguien bromeando, pero nunca lo vi. Nunca nadie lo ha visto. Adrián trató de hacerle más preguntas, pero el hombre simplemente negó con la cabeza y regresó a su apartamento. No intentes buscarlo, le advirtió antes de cerrar la puerta. Solo te va a encontrar a ti. Adrián no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Decidió investigar un poco más sobre el edificio. Fue a la biblioteca local y buscó en los archivos antiguos de la ciudad. Allí encontró algo que le hizo helar la sangre. El edificio había sido construido sobre lo que alguna vez fue un hospital psiquiátrico en los años 50, un lugar que cerró tras un incendio que causó la muerte de varios pacientes y personal. Había rumores de que algunos de los pacientes no lograron salir y murieron atrapados en los pasillos. Adrián se sintió enfermo al leer esa historia, pero a la vez comprendió que quizá había una conexión. ¿Era posible que los espíritus de esos pacientes aún vagaran por el edificio? Regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: no podía seguir ignorando los sonidos y las voces. La siguiente noche, a las 3 en punto, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez fueron diferentes, más fuertes, más insistentes. Adrián escuchó lo que parecían ser gritos apagados mezclados con el arrastre de pies. Se levantó y fue hacia la puerta, decidido a ver qué estaba pasando de una vez por todas. Pero antes de que pudiera abrirla, escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera lanzado algo contra su puerta. Se quedó congelado, con la mano en el picaporte, sin atreverse a abrir. La voz comenzó de nuevo, susurrando, pero esta vez entendió lo que decía. «Déjame entrar». Adrián retrocedió asustado, y la voz repitió más fuerte: «Déjame entrar». Con el corazón latiendo frenéticamente, Adrián agarró su teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Y entonces la voz cambió. Ya no era un susurro distante, sino que sonaba justo a su lado. «Déjame entrar, Adrián». Adrián dejó caer el teléfono al suelo, incapaz de moverse. No podía comprender cómo esa cosa sabía su nombre. De repente la luz de la sala parpadeó y se apagó, dejándolo en la oscuridad total. Se quedó allí, inmóvil, oyendo cómo el sonido del arrastre se acercaba lentamente. Cuando las luces volvieron a encenderse, vio algo que lo hizo gritar. Una figura oscura y borrosa estaba de pie en medio de la sala. No tenía rostro, solo una sombra con la forma de una persona, pero era inconfundible. Y esa cosa empezó a moverse hacia él, arrastrando los pies, mientras la voz seguía repitiendo: «Déjame entrar». Adrián se abalanzó hacia la puerta de su apartamento, abrió y corrió hacia el pasillo sin mirar atrás. Golpeó desesperadamente las puertas de los demás apartamentos, pero nadie respondía. El edificio parecía estar desierto, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. Las luces parpadeaban, y el sonido del arrastre lo seguía, cada vez más cerca. Llegó al ascensor y apretó el botón repetidamente, rogando que las puertas se abrieran. Cuando lo hicieron, se metió dentro y apretó el botón del vestíbulo, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nada lo seguía. Pero cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, vio algo que lo llenó de terror. La figura estaba al final del pasillo, mirándolo fijamente, y justo antes de que las puertas se cerraran, la voz habló de nuevo, clara y distintiva: «No puedes escapar». Adrián dejó el apartamento esa misma semana. Se mudó a otro lado de la ciudad, tratando de dejar atrás todo lo que había vivido. Pero nunca se sintió realmente seguro. Cada noche, antes de dormir, revisaba cada rincón de su nuevo hogar, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Pero había algo que no podía escapar. Cada tanto, a las 3 de la mañana, su teléfono sonaba,
y cuando contestaba solo escuchaba un susurro: «Déjame entrar». Historia 6. Mateo había encontrado el apartamento perfecto. Era pequeño, pero suficiente para él, con una vista al parque y lejos del bullicio de la ciudad. Estaba situado en un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y oscuros, y con escaleras que parecían crujir cada vez que alguien pasaba. El lugar tenía un encanto particular, como si estuviera atrapado en el tiempo, y por un precio tan accesible, parecía una verdadera ganga. Sin embargo, Mateo no era alguien supersticioso ni creía en rumores, pero algunos comentarios de los vecinos le habían resultado extraños. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Mateo se instaló, decoró el lugar a su gusto y empezó a disfrutar de su independencia. Las noches eran tranquilas, y aunque los pasillos oscuros del edificio le daban una sensación extraña, se decía a sí mismo que era solo el estilo antiguo del lugar. Pero la calma no duraría mucho. Una noche, después de regresar del trabajo, encontró una nota en su buzón: «No entres después de la medianoche. Si escuchas algo, ignóralo». No había nombre, ni firma, solo esas palabras escritas en una caligrafía desordenada. Mateo sonrió, pensando que era una broma de mal gusto. Arrugó la nota y la tiró al cesto de basura, sin darle mayor importancia. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, Mateo estaba acostado viendo una serie, cuando escuchó un ruido en el pasillo. Era un sonido sutil, como si alguien arrastrara los pies lentamente, seguido de un leve golpeteo. Se levantó para ver por la mirilla, pero no vio a nadie. El pasillo estaba vacío y oscuro. Pensó que sería algún vecino llegando tarde o alguien que había subido por error al piso equivocado. Volvió a la cama, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. A la noche siguiente, el mismo sonido volvió a despertarlo. Esta vez, parecía más cerca. Mateo miró el reloj. Eran las 12:45. El sonido continuó por unos minutos antes de detenerse abruptamente. A diferencia de la noche anterior, ahora podía distinguir algo más. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Mateo se acercó a la puerta, pero al asomar la cabeza, no había nadie. Tal vez alguien tiene problemas para dormir, pensó, tratando de convencerse. Sin embargo, las noches siguientes fueron similares. El mismo golpeteo, el mismo murmullo, siempre a la misma hora, y siempre acabando justo antes de la 1. Mateo comenzó a preocuparse, y decidió preguntarle al vecino del apartamento de al lado, una mujer mayor llamada Doña Clara, que vivía allí desde hacía más de 30 años. «Ah, el sonido», dijo Doña Clara cuando Mateo le comentó lo que había estado ocurriendo. Su expresión se ensombreció, y su voz adquirió un tono serio. «Te dejaron una nota, ¿verdad?». Mateo asintió, y Doña Clara suspiró. «Ese sonido lo he escuchado desde hace años. Antes eran más frecuentes. Los que viven aquí por mucho tiempo terminan acostumbrándose, pero si te digo la verdad, nadie sabe quién lo hace ni por qué ocurre». Mateo la miró incrédulo. «¿Nunca han visto a nadie?», preguntó. Doña Clara negó con la cabeza. «He oído historias, pero no sé cuánto hay de cierto en ellas. Algunos dicen que algo pasa en este edificio después de la medianoche, algo que la gente no debería ver. Así que, si escuchas ruidos, no investigues. Mantén la puerta cerrada y espera a que pase». Mateo agradeció el consejo, pero seguía sin tomárselo muy en serio. Durante la siguiente semana, los ruidos continuaron. Mateo intentó ignorarlos, siguiendo el consejo de Doña Clara, pero su curiosidad empezó a crecer. Quería saber qué estaba causando esos sonidos. Decidió quedarse despierto una noche y esperar, preparado para abrir la puerta en el momento en que el ruido comenzara. Pasaron las horas y justo a las 12:45, el sonido se hizo presente, como siempre. Mateo se acercó lentamente a la puerta y, con el corazón latiendo fuerte, giró el picaporte. Abrió apenas una rendija y miró hacia el pasillo. Lo que vio lo dejó perplejo. Al final del pasillo, en la penumbra, se distinguía la figura de una persona alta, encorvada, que parecía arrastrar los pies lentamente. Mateo no podía ver bien su rostro, pero lo que más le llamó la atención fue que la figura estaba caminando hacia su dirección, aunque sin hacer ningún ruido de pisadas. El sonido de arrastre continuaba, pero no era el de la figura, sino algo más, algo que se movía más allá de ella.
Mateo sintió cómo su cuerpo se tensaba. Cerró la puerta con cuidado y se alejó, tratando de convencerse de que solo había imaginado lo que había visto. Pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. A la noche siguiente, instaló una cámara en el pasillo frente a su puerta, esperando grabar lo que fuera que pasaba. Programó la cámara para grabar desde las 12:30 hasta la 1:30. Esa noche, los ruidos volvieron, y Mateo se quedó despierto pero no abrió la puerta esta vez. Solo esperó a que la cámara terminara de grabar y se quedó dormido poco después. A la mañana siguiente, revisó la grabación. Durante los primeros 15 minutos, todo estaba tranquilo. Luego, a las 12:45, la cámara comenzó a captar movimiento. La figura apareció nuevamente al final del pasillo, pero esta vez, Mateo pudo verla con más claridad. Era alta y delgada, pero su rostro estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente. Se movía hacia la cámara lentamente, arrastrando los pies de manera inhumana. Mateo tragó saliva cuando vio que la figura se detenía frente a su puerta y parecía girar la cabeza para mirar directamente al objetivo de la cámara. De repente la pantalla se volvió negra, como si la cámara hubiera dejado de funcionar. Mateo la revisó, pero no había fallas aparentes. Quizás la batería se agotó, pensó, pero en el fondo sabía que algo más había pasado. Esa noche Mateo no podía dormir. Se sentía observado, como si la figura hubiera notado su intento de espiarla. Cerró todas las ventanas, apagó las luces y se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada. Pero a las 12:45, el ruido comenzó de nuevo, solo que esta vez no eran solo susurros y golpeteos. Había un sonido más fuerte, como si alguien estuviera rascando la puerta, desesperadamente. Mateo se acercó lentamente a la entrada, sintiendo que el aire se volvía más frío a cada paso. Se quedó paralizado cuando vio el picaporte girar lentamente, como si alguien intentara entrar. Retrocedió y buscó su teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió con un fuerte crujido. Allí, en el umbral, estaba la figura. Era más alta de lo que había pensado, y aunque su rostro seguía siendo un borrón, Mateo podía ver los contornos de una sonrisa grotesca. La figura no se movió, pero algo en su postura indicaba que sabía exactamente quién era él y por qué había estado espiando. Mateo no podía moverse. Quería gritar, pero su voz no salía. En ese momento, el sonido de un teléfono antiguo resonó por el pasillo, y la figura giró lentamente hacia la dirección del sonido. Mateo aprovechó para correr hacia la habitación y cerrar la puerta, atrancándola con una silla. Se quedó allí, temblando, escuchando cómo el sonido del teléfono se apagaba lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, Mateo escuchó pasos que se alejaban y el ruido desapareció. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a salir. El pasillo estaba vacío, y la puerta de su apartamento seguía abierta de par en par. Al día siguiente, buscó a doña Clara para contarle lo que había pasado, pero cuando llamó a su puerta, no hubo respuesta. Preguntó a otros vecinos, y todos le dijeron lo mismo. Doña Clara se mudó hace años desde que empezaron los problemas aquí. Mateo se quedó helado. La última vez que había hablado con ella fue hace apenas unos días, pero al buscar información, descubrió que la mujer que había conocido había muerto hacía 5 años. Había sido encontrada en su apartamento, sentada junto a la puerta, con una nota en la mano que decía: «No entres después de la medianoche». Mateo dejó el apartamento esa misma semana. Se mudó lejos y nunca más volvió a mencionar lo que vivió, pero cada tanto recibe una llamada a las 12:45 de la noche. Nadie responde al otro lado de la línea. Solo se escucha un murmullo lejano, como alguien arrastrando los pies por un pasillo oscuro. Desde entonces, cuando alguien le pregunta por qué dejó ese apartamento tan bueno y barato, Mateo solo dice que era demasiado ruidoso por las noches, y deja la historia allí. Sabe que la figura sigue ahí esperando, y cada vez que escucha esos susurros en el teléfono, recuerda la advertencia: no entres después de la medianoche. Historia 7. Lucas vivía solo en un pequeño departamento en un edificio antiguo, de esos que tienen largos pasillos y escaleras que crujen con cada paso. Era un lugar tranquilo, ideal para alguien que valoraba la paz y la soledad. Pero había algo extraño sobre ese edificio, una sensación que había ignorado hasta que una noche todo cambió.
Esa noche Lucas regresó a casa después de su turno nocturno en la fábrica. Eran cerca de las 3 de la mañana y el cansancio lo estaba venciendo. Mientras subía las escaleras notó algo raro. Una de las puertas del pasillo estaba abierta de par en par. No le dio mucha importancia. Tal vez algún vecino se había olvidado de cerrarla. Pero cuando llegó a su puerta encontró una sorpresa, una nota pegada en la cerradura. La nota, escrita con letras torcidas y apresuradas, decía: «No entres. Si escuchas ruidos, no vayas a investigar». Lucas sintió un escalofrío, pero pensó que sería alguna broma. Arrancó la nota y la tiró a un lado antes de entrar a su departamento. Encendió las luces y dejó caer su mochila en el sofá, listo para acostarse. Sin embargo, cuando se dirigía a la habitación, escuchó un ruido sutil, como un susurro apenas audible, proveniente del pasillo detrás de él. Se detuvo en seco y miró hacia la puerta de entrada. No había nadie allí, solo el silencio de la noche. Intentó ignorarlo y se dirigió al baño para lavarse la cara, pero apenas se inclinó sobre el lavabo, el susurro volvió esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. Podía jurar que escuchó su nombre, pronunciado de una forma que erizó cada pelo de su cuerpo. Volteó de golpe, pero no había nada. Solo la puerta del baño abierta y el oscuro pasillo más allá. Respiró hondo y se convenció a sí mismo de que solo estaba cansado y que su mente le estaba jugando una mala pasada. Terminó su rutina y se fue a la cama, decidido a olvidar el extraño incidente. Pasaron un par de horas y Lucas se encontraba en un sueño profundo, hasta que un sonido lo despertó de golpe. Era como un ligero golpeteo, constante y rítmico. Provenía de la sala de estar. Se levantó con el corazón palpitando y, al asomar la cabeza por la puerta de la habitación, vio una luz tenue parpadeando en el pasillo. La luz provenía de una linterna que él sabía que había guardado en el armario días atrás. El golpeteo continuaba, y el parpadeo de la linterna parecía intensificarse, como si algo o alguien estuviera tratando de llamar su atención. Lucas reunió el valor y caminó lentamente hacia la sala. Cuando encendió la luz, el golpeteo cesó de inmediato. Miró alrededor y allí estaba la linterna, rodando lentamente sobre el suelo, como si alguien la hubiese soltado hace apenas unos segundos. Lucas la levantó, y al girarla, la luz iluminó algo en la pared que le heló la sangre. Había una nueva nota, escrita directamente en la pared con lo que parecía ser un marcador rojo. Decía: «Te dije que no entraras». La mano de Lucas temblaba mientras retrocedía lentamente, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Justo entonces, todas las luces se apagaron de golpe, dejándolo en completa oscuridad, salvo por el fino haz de la linterna que sostenía. Con el pulso acelerado, escuchó nuevamente ese susurro, más cercano, como si alguien estuviera al otro lado de la habitación. Apuntó la linterna hacia la oscuridad, y allí, en el rincón más lejano, una figura borrosa se movió rápidamente fuera del alcance de la luz. Lucas dejó escapar un grito ahogado y retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta de la habitación. No estaba solo, y quien o lo que fuera que estaba allí no quería que lo supiera. Se armó de valor y lanzó la linterna hacia el pasillo, con la esperanza de iluminar al intruso. Pero cuando la linterna se detuvo, dejó de parpadear y quedó encendida, apuntando hacia la puerta de entrada. La puerta estaba abierta, aunque él juraba haberla cerrado con llave al llegar. Lentamente, desde el umbral, una sombra se proyectó hacia adentro, y Lucas vio como una figura delgada y distorsionada se perfilaba en la luz tenue. La figura se acercó lentamente, y aunque no tenía rostro, Lucas sintió como si lo mirara directamente a los ojos, penetrando hasta el fondo de su ser. Con una voz baja y gutural, la figura dijo: «Nunca estás solo aquí». Desesperado, Lucas salió corriendo hacia la puerta, pero tan pronto como cruzó el umbral, se encontró de pie frente a la puerta del departamento de la que había visto salir la luz al subir las escaleras. La misma puerta que había estado abierta antes, ahora estaba cerrada, pero se escuchaban suaves murmullos detrás de ella, como una conversación ininteligible. Él dio un paso atrás y cuando miró hacia la suya, vio la puerta de su departamento aún abierta, como si lo invitara a regresar. Entonces lo entendió. No era el único que vivía allí, y no todos los vecinos eran lo que parecían. Desde esa noche,
El golpeteo, los susurros y las luces parpadeantes se hicieron más frecuentes. Y cada vez que intentaba escapar, siempre terminaba frente a la misma puerta misteriosa, escuchando las voces que le recordaban que, aunque estuviera solo en casa, nunca estaba realmente solo. Historia 8. Una noche de noviembre, Claudia, una joven universitaria, regresó a su departamento después de una larga jornada de trabajo. Estaba agotada y solo quería relajarse viendo una serie antes de irse a dormir. Vivía sola en un pequeño apartamento en un edificio antiguo, ubicado en una calle tranquila y poco transitada. La soledad del lugar siempre le había brindado una sensación de paz, pero esa noche algo se sentía diferente. Al entrar notó que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró, pero trató de calmarse pensando que quizás no la había cerrado bien al salir. Con precaución empujó la puerta y la cerró detrás de ella. El apartamento estaba oscuro, solo la luz del televisor parpadeaba en la sala, aunque estaba segura de haberlo apagado antes de salir. El sonido estático llenaba el espacio, creando una atmósfera inquietante. Claudia avanzó hacia el televisor para apagarlo, pero antes de que pudiera presionar el botón, la pantalla mostró una imagen borrosa. Era su propio apartamento, visto desde una esquina del techo. Frunció el ceño pensando que era una interferencia o algún error técnico, pero luego la imagen se movió, mostrando otra parte del apartamento, como si alguien estuviera controlando la cámara y explorando cada rincón. Un escalofrío recorrió su espalda. Claudia tomó su teléfono y marcó el número de emergencias, pero antes de que pudiera completar la llamada, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba el pasillo justo fuera de su departamento. La cámara se movía lentamente hacia la puerta, y luego la imagen se quedó quieta enfocando la cerradura. Claudia sintió su respiración entrecortada y corrió a asegurar la puerta, asegurándose de que estaba cerrada con llave. De repente la pantalla mostró otra imagen, ella misma parada frente a la puerta, con el teléfono en la mano, mirando aterrada hacia la pantalla. No había cámaras en su apartamento. ¿Cómo era posible que estuvieran transmitiendo esa imagen? La desesperación la invadió, y en ese momento el televisor se apagó solo, dejando el lugar en completa oscuridad. En la penumbra, Claudia escuchó un ruido sutil, como el crujir de una madera. Provenía de su habitación. Con el corazón latiendo violentamente, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó lentamente. Al abrir la puerta encontró la ventana abierta, y el viento hacía que las cortinas ondearan suavemente. Pensó que quizá alguien había entrado por allí, pero la cerradura no estaba forzada. Justo cuando pensó que tal vez todo era una alucinación por el cansancio, escuchó algo detrás de ella. Al darse la vuelta, vio una sombra moviéndose en la oscuridad del pasillo. Era una figura alta, delgada y sin rostro, que se deslizaba lentamente hacia ella. Intentó correr, pero sus piernas no respondían, como si estuviera clavada en el suelo. La figura se acercó más, y Claudia pudo sentir un frío intenso que parecía penetrar su piel. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su garganta. La figura se detuvo a solo centímetros de ella, y sin decir una palabra, levantó la mano lentamente, señalando hacia el televisor. La pantalla volvió a encenderse, mostrando una última imagen. Claudia dormida en su cama con la sombra de una figura parada junto a ella, observándola. Fue entonces cuando todo se oscureció. A la mañana siguiente, el casero encontró la puerta del apartamento de Claudia abierta de par en par. No había señales de lucha ni indicios de que alguien hubiera forzado la entrada. Sin embargo, ella había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue el televisor encendido mostrando estática, y una grabación que nadie pudo explicar. Una figura oscura, parada frente a la cámara, observando a quien se atreviera a mirar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.